Continuamos en las cuatro esquinas y sin duda una cara, un nombre que ha saltado a los medios de comunicación durante la última semana, los diferentes periódicos locales, es la persona que nos acompaña. Su nombre es Juan Manuel Rivera, es conocido de todos ustedes porque dirige una sección en nuestro programa de preguntas a el abogado, que además es su profesión y el departamento que dirige dentro de la asesoría Gerimar. Y el nombre, como decimos, ha salido a la palestra porque, bueno, pues ha pasado a ser algo que muchos consideramos casi como una especie de histórico o, bueno, pues sentencia simbólica. El antequerano que ha conseguido que se apruebe una sentencia en favor de una persona particular que emprendió acciones legales contra una multinacional por molestarle con la típica llamada de las 3 de la tarde por teléfono. Juan Manuel Rivera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Nadie como mejor que usted para que nos lo cuente en los términos justos. Es así, es decir, se ha producido una sentencia favorable, era solamente una persona particular la que demandaba y en esta ocasión no estamos desde aquí, por supuesto, instando a la gente a que demande a todo el que le llame por teléfono, porque muchas veces son llamadas perfectamente legales y hay una norma que establece los límites, pero en su caso es como, y en algunos seguro que de las personas que nos ven pues se sienten identificadas, es como que la cosa pasó un poquito, ¿no?, de nivel, era como ya insistencia de más, ¿no? Sí, bueno, sabes que hemos hablado aquí varias veces de los derechos que tienen todos los ciudadanos, los derechos que tienen los consumidores y usuarios. En este caso, bueno, pues la llamada que todo el mundo muchas veces recibimos reclamando, llegan a ser a veces tan insistentes que se convierten en un acoso. Y eso es lo que ha sucedido con esta sentencia. Esta sentencia se producía precisamente muchas veces, esto lo tenemos que hacer los abogados. Lo mismo que ha sucedido con muchísimas leyes que se han cambiado por demandas que plantean los propios abogados. Quizá porque efectivamente no nos cuesta el dinero, el honorario, y conocemos las leyes. Lo que sucedió con la ley del impuesto sobre la renta y otras muchas leyes que son abogados los que interponen la denuncia. En este caso pues fui yo porque se producía una llamada, una reclamación de una empresa, en este caso era Citibank, reclamando una deuda que no se debía, pero ya con independencia de que se debiese o no, no podía ser tan insistente. Las llamadas se convertían en un acoso, puesto que ya comenzaban siendo una llamada al día, después continúan siendo llamadas a distintos teléfonos, al de teléfono particular, teléfono del trabajo, continuamente, y daba igual lo que uno explicase, las llamadas continuaban produciéndose reclamando una deuda. Entonces llega el momento en que cuando se convierten en llamadas tan insistentes es un acoso y produce una distorsión en las personas porque te están llamando continuamente y bloquean incluso el teléfono. Entonces en ese momento pues se ha presentado una denuncia y efectivamente a raíz de esa denuncia pues se ha dictado una sentencia condenando a la empresa no solamente a una sanción económica, a una multa que le imponen, sino a indemnizar a una cantidad por daños morales. Entonces, por ir por partes, en su origen comenzaba una llamada pues dentro de un horario normal en la cual no consideraban satisfecha su demanda, que era la reclamación de una cantidad económica. A pesar de la explicación que usted dio, de buena forma continuó esa llamada, sí, que es algo que, como decimos, nos ha pasado muchas veces a más de uno de nosotros. ¿Cuál es el proceso? Claro, es que eso se producen llamadas. Nosotros en el despacho tenemos muchos clientes que nos lo dicen. Es una llamada que se produce donde hace una reclamación tanto de un operador telefónico o en este caso de un banco, donde uno le explica el problema, le explica que no debe nada, pero da igual porque esa empresa, que puede ser contratada solo y exclusivamente para que reclame, pues continúa llamando, porque le da igual lo que le digan, no va a hacer caso, y ahí es donde está el problema, de que continúan llamando al otro día, al otro, y como no le pagas, porque no tienen nada que pagar o no le atienden la reclamación que hacen, pues me imagino que eso está por vía de ordenador y van metiendo cada vez más frecuencia en las llamadas, a distintos números y más frecuencia, con lo cual se convierte en una llamada cada 20 minutos. Claro, una llamada cada 20 minutos. Ahora, como comprenderá, eso no hay quien lo soporte. Entonces, es el momento de presentar una denuncia. Y en este caso, cuando se produce un acoso, pues la denuncia es relativamente fácil. Uno se puede ir a la policía a denunciarlo sencillamente. Si es que tampoco tiene que ser nada complicado, ir a la policía a denunciarlo.
Claro, lo que sí hay que hacer es demostrar lo que uno está diciendo. Tendrá que ir con documentación, con las llamadas de teléfono, demostrar que efectivamente las llamadas se están produciendo. Entonces, como esto sucede en el tiempo, pues lo que cuando uno ya vea que se están colando, como suele decir, lo que hay es que ir preparándose, preparando documentación, imprimir. Hoy día, por suerte, tenemos en los móviles, aparecen todas las llamadas, en el teléfono fijo también, entonces es cuestión de imprimir las llamadas para que se pueda demostrar que efectivamente desde este número, desde estos números, me han llamado. A raíz ya de la denuncia, pues el juzgado abre una diligencia donde comienza a hacer indagaciones, investigaciones para comprobar ese número de quién es, de dónde procede el número. Una vez hechas las averiguaciones, pues se detecta que efectivamente es de esa empresa y que ha existido una infinidad de llamadas. Y si la empresa no puede demostrar para qué han sido esas llamadas, pues de ahí viene la condena. En este caso, además, es muy curioso, y lo he dicho yo algunas veces, esas llamadas se producían desde Colombia. Es decir, todas las llamadas se producían desde Colombia. A raíz de las investigaciones policiales, pues se detectó que era un número de Colombia, pero a nombre de Citibank, con lo cual se demostraba que era de ellos. Claro, que eso es algo que muchas veces pensamos, ¿no? De decir, oye, qué raro, porque todas tienen acento sudamericano. Efectivamente, ¿no? Todas tienen. Ten en cuenta que esto hubo un problema con Movistar, porque las compañías telefónicas, tanto Yastel como Yastel, creo yo que llamaba desde Argentina, Vodafone me parece que era de Cuba, es decir, cada uno llamaban, para que nos entendamos, trabajo a los españoles no le dan ninguno. Si lo hacen en Hispanoamérica, que evidentemente para ellos es mucho más barato, no tienen problema de pagar seguridad social ni pagar nada, y la hacen desde allí. Por eso es por lo que siempre que llama una persona con acento hispanoamericano, y dicen, oye, ¿por qué llaman siempre? ¿Es que están en la oficina? No están en ninguna oficina aquí, están en su país. Eso hubo un problema con Movistar donde a través de consumidores se denunciaba que siendo una empresa española telefónica, como es que lo tenía en países extranjeros, y Telefónica ya no lo tiene, Movistar ya no lo tiene. Movistar, si os dais cuenta cuando llamáis, llamas en distintos puntos de España, pero en España. Y especifica muchas veces la y ubicación. Especifica y dice, ya fulanita de tarde desde La Coruña, o desde Córdoba, o desde de donde están, pero ya son españoles y atienden españoles. Porque además el problema muchas veces con esas llamadas es que además no nos entendíamos con ellos. Porque uno le explicaba las cosas como, aunque tengamos el mismo idioma, pero las terminologías son distintas, además no se enteraban lo que uno le decía y se quejaban mucho. A mí en el despacho venían muchas veces los clientes, es que le digo y no se entera, me vuelvo otra vez a repetir lo mismo. Muchas veces porque están contratados y estrenados nada más que para eso, que es lo que sucedía en este caso, ellos solamente tenían que llamar y reclamar la deuda. Aunque además son educados en el sentido de escucharte. Si tú le dices, no, mire usted, yo no debo nada porque eso lo he pagado, ellos dicen, vale, pues y no te dicen que no, simplemente, pero vuelven a insistir, pero usted va a pagar, y tú terminas por decir, bueno, pero bueno, usted es tonto, no le estoy diciendo que no debo. Claro, su trabajo es solamente eso. Entonces, eso llega a ser muy agobiante, Cristóbal, llega a ser muy agobiante cuando lo han sufrido muchas personas cuando no te dejan. ¿Qué es lo que sucede con muchas personas? Que terminan pagando, aunque no deban. Yo conozco muchas personas que incluso una pequeña factura de teléfono la pagan porque dicen, es que son 35 euros y no me dejan tranquilo. Entonces, terminan por pagar los 35 euros. No debe ser. Lo que es injusto, y entonces hay sus medios para eso. Por eso ha tenido de repercusión esta sentencia, porque es un tema que afecta a casi todo el mundo. Por desgracia, nos afecta a todos. A todo el mundo lo han llamado molestándolo continuamente. Y además hoy está regulada las molestias, no se pueden hacer de esa manera. De todas formas, ya por ir un poco al plano personal, si cualquiera de nosotros hubiera estado en su lugar, lo primero que habría pensado es que el proceso es mucho más complejo. En su caso tiene conocimientos porque es su profesión, pero en segundo lugar que es una gran empresa, es decir, que ellos disponen de un equipo jurídico potente. Bueno, ese es el miedo que muchas veces existe. ¿Yo cómo me voy a meter con esta entidad que es enorme, que es además una multinacional y tendrán sus abogados? Que no se preocupen, que los abogados de pueblo estamos más preparados que los abogados de las multinacionales, ¿eh? Eso lo hemos Ahora hablado. Seguro que algún abogado de la multinacional se pondrá en contacto con nosotros para quejarse sobre el comentario. Bueno, pues que se quejen, pero además está demostrado en varias ocasiones. Entonces, sí es cierto que, claro, una persona, aunque yo he dicho que es fácil ir a la policía y denunciar, luego no es tan fácil.
luego no es tan fácil porque luego hay que aportar pruebas, hay que saber. Entonces, claro, lo que hay que hacer es siempre asesorarse, ir a un abogado y asesorarse en ese tema y que lo lleve. Que muchas veces es lo que sucede, por desgracia, que como dicen todos, bueno, pues cuesta más el collar que el perro. No sé si muchas veces moralmente, en este caso, fíjate, Cristóbal, si una persona que no hubiera sido yo, que no hubiera sido abogado, hubiera hecho lo que yo he hecho, no le hubiera costado más el collar que el perro, hubiera ganado dinero, porque también hay una indemnización por daños morales también, que hay más que suficiente para pagar los gastos. Yo digo que no siempre tiene que ser... ¿Y las costas judiciales, en este caso, también corren a cargo de él? Claro, si pierden, corren a cargo de él. Hay casos en los que no hay costa cuando hacen un juicio de falta, pero corren a cargo de él. Por eso digo que muchas veces no llega a costar el dinero. Pero en este caso la satisfacción personal a veces es mayor. No sé si recuerda la famosa película de Martínez Soria del RQR. Es decir, que lo que reclamaba era una peseta, pero es que era su peseta. Y no tenía el banco por qué quedarse con ella. Entonces, el tema muchas veces es ese miedo a meterse con algo tan grande como en este caso Citibank o cualquier otra. Pero yo animo que miedo ninguno, que no se piensen que esas empresas tan grandes pueden más que uno. Tienen más dinero, evidentemente, tienen más poder, pero bueno, la justicia es la justicia y la razón se la tendrán que dar al que lo lleve. Bueno, en definitiva entonces, que era lo último que le iba a preguntar y yo creo que ha quedado bastante bien expresado, la sentencia lo que reconoce es que se ha producido un acoso telefónico y por tanto unos daños morales que se tienen que indemnizar de alguna forma. Claro, es que la sentencia al declarar que existe un acoso telefónico, eso es, en este caso no tiene la entidad de delito, pero es una falta penal. Y al ser ello, lleva una sanción aparejada, que es una multa que le imponen a Citibank. Aparte de los propios daños. Aparte de los propios daños, le ponen una multa por haber cometido una falta. Y como consecuencia de ello, pues se origina una responsabilidad civil a Citibank, que es esa indemnización por daños morales, que también tiene que pagar. Por lo tanto, tiene que pagar la multa y la indemnización por daños morales. Por eso digo que yo creo que debe quedar escarmentada. Citibank y cualquier entidad debe saber que no puede abusar de las personas y utilizar medios cuasi, en este caso, ilegales. No ya iba a decir cuasi ilegales, en este caso, porque se ha demostrado que era un ilícito penal lo que han cometido. Bueno, pues estamos conociendo un poquito mejor la historia de ese antequerano que emprendió por sí solo en solitario, aunque con muchos conocimientos porque es una deformación profesional que tiene, la de enterarse de qué van las normas. Juan Manuel Rivera, una cruzada en solitario, decimos, contra una multinacional por acoso telefónico, o lo que es lo mismo, por molestarle. La pregunta que le hago a continuación, Juan Manuel, ya para ir concluyendo, es: ni queremos animar a que se reclame cualquier tipo de llamada que se produzca por parte de una empresa que esté dentro de la norma, ni queremos animar a que la gente pues termine incluso pagando sin deber para que no le molesten. ¿Dónde está la frontera? Supongo que la norma es densa, pero ¿cómo podemos sintetizarla? ¿En qué momento comienza ya a rozarse el acoso? Bueno, hoy día esto, debido a que la situación se ha llevado a extremos un poco, hoy día incluso desde la Unión Europea se han limitado ya estas llamadas por teléfono, y con esas limitaciones que hay, la gente queda más protegida y puede simplemente una denuncia en consumo. Pero ¿cuándo? Pues eso lo tiene que medir uno mismo. Sí, vamos a ver, si a mí me llaman una vez para, en este caso para reclamarme o para venderme algo, y yo digo que no quiero, y me llaman otra vez para venderme lo mismo y yo digo que no quiero y me continúan llamando, si a mí me llaman ya 10 veces diciéndome lo mismo, evidentemente no tengo por qué soportarlo. Y ahí es donde hay que aplicar un poco la lógica, ¿no? Claro, hay que aplicar la lógica. Es decir, vamos a ver, uno puede decir, vamos a ver, me han llamado reclamándome tal cosa o vendiéndome. Bueno, pues nada, se da su explicación pertinente, todo el mundo puede cometer errores, bueno, pues existe un error o no existe un error, y da la explicación pertinente y no tienen por qué llamar más. Si continúan insistiendo en lo mismo es cuando ya se produce esa reiteración y ese acoso. Pero es más, que es lo que se dice aquí en la sentencia, aunque se debiera algo, no lo pueden hacer. Es decir, Cristóbal, tú debes una deuda y te la pueden reclamar por teléfono, están en su derecho. Te debes una deuda, están en su derecho de reclamártela. Y te la pueden reclamar
siempre que tú digas, bueno, pues llámenme usted el mes que viene, que voy a pagar, ¿vale? Pues te llamarán el mes que viene. Pero si tú de antemano dices, no, mire usted, yo por teléfono no, que es lo que en este caso yo decía, no me llamen más por teléfono cuando llegue el momento, reclámenme lo que tengan que reclamar por escrito, que yo les contestaré por el mismo conducto. Y no lo hacen, se puede producir ya ese acoso. Porque tú no tienes por qué soportar, aun debiendo, no tienes por qué soportar acoso. Eso sucede con el acoso tanto telefónico como personal. Entonces, si tienen que reclamar algo porque algo se debe, para eso está el juzgado. Y en el juzgado tendrás que pagar, que hagan eso por vía del juzgado. Bueno, lo que sí que está claro es que hay que contar con profesionales, porque muchas veces, a no ser que uno sea abogado, es complicado que por sí solo se pueda llegar al final del proceso, y contar con un profesional incluso antes de meterse en emprender determinadas acciones legales, ¿no? Hombre, por supuesto. Antes hay que asesorarse, uno no puede, porque si no le puede doler la cabeza y puede salir de mal. O incluso es algo que no le va a lo mejor a merecer o lo que sea. Claro, o incluso puede salir al revés, condenado él, porque en lo que haya hecho no sea correcto. Siempre, eso se dice, siempre hay que estar asesorado y antes de acudir a un profesional. Tanto es lo que decimos siempre, igual que en medicina, la medicina preventiva, es mejor acudir antes de que estés ya en una fase terminal de una enfermedad. Pues esto es igual, tú no puedes hacer las cosas por tu cuenta, para eso están los profesionales, están los abogados, está la teoría donde debes de asesorarte antes de realizar las acciones. Bueno, una noticia que ha generado una gran repercusión mediática, yo le vi en Canal Sur, no sé si ha salido en algún otro medio, periódicos provinciales también le hemos leído. Periódicos provinciales también, sí. Bueno, el caso es que yo creo que es una sentada precedente, yo no sé si esto después a lo mejor hay otros abogados que pueden utilizar esta sentencia, ¿no? Esto puede, sienta un precedente que se puede continuar y yo creo que anima a que la gente lleve a cabo estas acciones cuando son verdaderamente molestados y se produce ese ilícito penal, ese acoso y bueno, ya está visto que se puede hacer y que no por muy grande que sea la empresa, la entidad, va a salir ganando, sino que por suerte tenemos buenos jueces, buenos juzgados donde van a dar la razón a quien la tenga. Hoy día estamos hartos de demandar a bancos. Todos los días estamos demandando a bancos y lo sabemos todos últimamente por la cláusula suelo. Y muchas veces los bancos le dicen a los clientes: uy, pero contra el banco no te metas. ¿Cómo que contra el banco no me metas? Si el banco me está cobrando a mí de más, ¿cómo no me voy a meter? Y hoy día ya se ha perdido ese miedo y yo animo, el miedo hay que perderlo, no pasa nada. No se puede temer porque diga, no, es que esta entidad nada, esta entidad está abusando de mí y yo tengo que resolver el problema. Bien sea bancos, yo tengo también demandas puestas contra empresas telefónicas, teleoperadores por lo mismo, porque cobran lo que no tienen que cobrar, porque cometen mucho abuso. Y hay que denunciar esos abusos para que ellos mismos se den cuenta de que no pueden hacerlo. Y con sentencias como estas, ¿cómo se dan cuenta? Si no llegan a eso, continúan abusando. Pero cuando tengan una sentencia donde le diga, oiga, usted no puede hacer ya esto. Porque es que además si lo hace otra vez, reiteración. Con otra persona distinta, lo hace otra vez, reiteración, y se demuestra que ese es su modo operandi, su modo de actuar. Por lo tanto, le vamos a sancionar más fuerte todavía. Lo cual, eso es lo que va parando. Cuando se comete un delito, hay que denunciarlo. Pues esto es igual, cuando se comete un delito o una falta o se está realizando una acción que no es muy legítima, hay que denunciarlo, para que sirva, no solamente es para el hecho ese de decir, no, yo ya la he denunciado, sino que eso sirve ya de antecedente para que no se produzca en otras personas. Muy bien, bueno, Juan Manuel, poco más que emplazar a todas las personas que nos ven a que trasladen sus consultas, porque encima este jueves va a estar usted personalmente dirigiendo la sección de En Consulta con tu abogado en Antequera Televisión y en Radio Torcal el viernes, y precisamente abriremos mesa para hablar de este tipo de asuntos, de consultas relativas a la norma de la Ley de Consumidores y Usuarios. Muy bien, pues será el jueves por la noche, no se lo pierdan, y el viernes por la mañana en Radio Torcal. Hoy ya sí que ponemos punto y final a esta entrevista. Juan Manuel Rivera, gracias y bueno, pues enhorabuena por esa resolución judicial que ya digo, es algo que nos ha resultado muy curioso. Bueno, no sé. Y nosotros lo que hacemos es continuar aquí en las 4 esquinas con más cosas, no se vayan.